Sean todas y todos bienvenidos. En este video estudiaremos cómo enviar los formularios de Google. Veremos cómo enviar el formulario por diversas vías y cómo recolectar y analizar las respuestas. ¡Comenzamos! Ya vimos cómo configurar un formulario. También ya vimos cómo diseñarlo, añadiendo preguntas de distinto tipo. Veamos ahora cómo enviarlo y cómo ir recolectando las respuestas. Para ello tenemos este formulario que tiene dos secciones y unas cuantas preguntas. Para enviarlo utilizamos este botón, el cual abre este cuadro de diálogo en donde en primer lugar podríamos activar esta casilla y recopilar los nombres de las personas que respondan. La configuración que le hemos dado a este formulario no implica que inicien sesión en Google. Tampoco tiene preguntas obligatorias y puede responderse muchas veces. Es solo para efectos de este ejemplo. En este cuadro de diálogo podemos enviar el formulario en primer lugar por correo electrónico. Aquí pondríamos la dirección o direcciones de las personas a las que deseemos enviarlo, el asunto y el mensaje. Y en el propio correo electrónico podemos añadir el formulario activando esta casilla. Esta es la opción ideal si nuestro formulario debe ser respondido por un número cerrado de personas de las cuales tengamos sus direcciones de correo electrónico. Si no es ese el caso, entonces tal vez nos convenga obtener el vínculo y dicho vínculo podamos difundirlo por otras vías. La URL del vínculo podemos incluso abreviarla. Vamos a copiarla y en un momento más vamos a ponerla en una nueva pestaña de nuestro navegador. En tanto, conviene destacar que también es posible compartir nuestro formulario en Facebook, en Twitter o en la red social Google+. En cualquiera de estas opciones se abre el cuadro de diálogo en donde debemos iniciar sesión con la cuenta correspondiente y publicar el formulario. Una tercera vía sería utilizar el formulario incrustado en una página web. El código que debemos usar para incrustar nuestra página es este. Y podemos definir incluso el ancho y el alto que va a ocupar nuestro formulario dentro de nuestra página web. De este modo, el formulario pasa a convertirse en parte de la página. Como copiamos el vínculo abreviado del formulario, vamos a ponerlo en una pestaña y veamos entonces cómo administrar nuestras respuestas. Y este es nuestro formulario, así lo verían entonces los distintos usuarios. Vamos a responder una vez y después vamos a recopilar un buen número de respuestas para que podamos revisar esa parte. Cuando concluimos, los usuarios siempre ven un botón de enviar. Y en este caso configuramos que estuviera disponible para ellos un vínculo para que pudieran enviar otra respuesta. Insisto, vamos a hacerlo varias veces para que revisemos la parte de respuestas. Bien, hemos respondido muchas veces al formulario para que trabajemos con las respuestas, pero antes veamos que si configuramos el formulario de esa manera, puede mostrarle al usuario un resumen de las respuestas obtenidas hasta este momento. Veamos cómo se ve esto, pero desde el punto de vista de quien elaboró el formulario. Por tanto, cerremos esto y vayamos a respuestas. En esta sección, una primera actividad que podemos realizar es la de cerrar la aceptación de respuestas. Si después de este momento alguien envía un formulario, podemos enviarle un mensaje. Si en el formulario hubiéramos recolectado nombres de las personas que participan,
y éstas hubieran respondido de ese modo, podríamos hacer una revisión individual de cada uno de ellos. Por ejemplo, el que respondió la primera vez, respondió de esta manera. No sabemos quién es, puesto que no recolectamos los nombres. De ese modo, podríamos revisar uno por uno cada formulario. La vista de resumen nos muestra una gráfica. Observemos que esas gráficas dependen del tipo de preguntas que hemos realizado. Por ejemplo, las preguntas de opción múltiple, en donde el usuario debía escoger solo una de las opciones, por supuesto que se prestan para un gráfico tipo pastel, toda vez que cada respuesta participa en una proporción de lo que respondió el total. La segunda pregunta también era de opción múltiple, por tanto, también tiene una gráfica de este tipo. Sin embargo, la siguiente pregunta era de escala lineal y por tanto se presta para un gráfico de barras. La siguiente pregunta, en cambio, era una pregunta de tipo de casilla de verificación. El usuario podía marcar más de una casilla. Y otra vez, puede ponerse en tipo de gráfico de barras o columnas. La siguiente pregunta era de lista desplegable y por supuesto que solo podía escoger una respuesta y por tanto se presta para un gráfico de este tipo. Ahora bien, en muchos casos estos elementos pueden ser suficientes para el análisis o incluso, tratándose de formularios que van a ser utilizados en una cuestión escolar, podríamos revisar el desempeño de cada estudiante. Sin embargo, para análisis más finos, en los que inclusive tuviéramos que trabajar con un número grande de respuestas, podemos crear una hoja de cálculo con ellas. En este caso, la hoja de cálculo va a llevar el nombre que le dimos al formulario. Pongamos crear. Se abre la hoja de cálculo y se tabulan las distintas respuestas. Como podemos ver aquí mismo, nos ofrecen la posibilidad de crear las gráficas correspondientes. Ignoremos el tutorial e insertemos el gráfico. Bien, pero decíamos entonces que de esta manera podemos llevar nuestras respuestas a una hoja de cálculo para un análisis más fino. Finalmente, tenemos un menú en donde podemos activar o desactivar opciones adicionales, recibir notificaciones por correo electrónico si hay respuestas nuevas, seleccionar el destino de la respuesta, es decir, una hoja de cálculo. Podemos desvincular el formulario a la hoja de cálculo que hemos creado con esta opción. Podemos exportar las respuestas en un archivo de texto con extensión CSV que puede ser importado en hojas de cálculo como Excel. Podemos imprimir todas las respuestas o bien eliminarlas por si necesitamos comenzar de nuevo nuestro trabajo. Por tanto, Formularios de Google es una estupenda herramienta para crear encuestas o cuestionarios en línea. Y con esto concluimos este video en donde hemos visto cómo enviar formularios y administrar las respuestas. Y no olvides que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.